Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia aquí esta mañana en esta jornada de Denaria. Como verán, tengo una excelente compañía con doña Isabel. No es la primera vez ni será la última, pero me siento y nos sentimos enormemente honrados y agradecidos con que Isabel quiera participar en la inauguración de esta jornada. Gracias, Isabel. Como todos saben, esta es una joven asociación, Denaria, que tiene como objeto principal el trasladar a la sociedad española, desde el sentido de una convivencia de los distintos medios de pago, la relevancia del efectivo como medio esencial de pago. Y no solo en lo relacionado con la interacción económica, que tiene una gran importancia, sino también relacionado con algo que nos parece absolutamente fundamental, que es la inclusión financiera y social. El efectivo, además de ser una alternativa de pago segura y de uso enormemente común, es sinónimo de privacidad y es sinónimo de libertad personal en un contexto de cada vez mayor control de comportamiento de los ciudadanos. Y nos parece que este es un aspecto absolutamente fundamental en lo que estamos intentando hacer y haciendo. Yo, siempre que tengo la oportunidad, quiero resaltar un rasgo que, en mi opinión, define perfectamente la acción de Denaria, y es su vocación de inclusión. Eso es lo que hace de Denaria y lo que queremos que haga de Denaria una asociación transversal. Nuestro objetivo es sumar al mayor número de agentes económicos y sociales al proyecto, tal y como ya lo han hecho las principales asociaciones que representan a las personas con discapacidad, a los mayores, a las personas con síndrome de Down o a las mujeres en el ámbito rural. Son todas ellas personas, ciudadanos, que necesitan precisamente de lo que Denaria quiere, que es favorecer la inclusión económica y social. Y también define, y queremos que defina a Denaria, la representatividad. Nosotros intentamos, y de hecho defendemos, los intereses de un importante número de españoles. Quiero, desde ese punto de vista, subrayar los resultados de las últimas encuestas que han sido realizadas a los ciudadanos españoles sobre la importancia y el papel del efectivo en la sociedad española. Esas encuestas confirman la importancia del efectivo, y la principal conclusión que podemos y que debemos extraer de esas encuestas es que en un escenario post-pandemia y recuperando paulatinamente la normalidad en nuestros hábitos, especialmente importante es el hecho de que el efectivo sigue siendo el método principal de pago para un número muy importante de consumidores en España. Y en este sentido son muy relevantes los resultados de la encuesta realizada en otoño del año 2022, hace apenas unos meses, por GAT3 para la plataforma Denaria, la encuesta del Banco Central Europeo o el estudio del Banco de España. Son tres encuestas que tienen un origen diferente, pero que en lo fundamental coinciden en la apreciación de los datos. Según GAT3, la opción de pago con dinero ha crecido este año 5 puntos con respecto al año 2021 y más del 46% de los encuestados realiza sus pagos en efectivo. Además, 8 de cada 10 personas consideran este método esencial para hacer frente a situaciones de crisis. Y el uso generalizado del dinero en efectivo es una realidad, aunque todos comprendemos que determinar su futuro no resulta fácil. Es una de las cosas que estamos intentando hacer, precisamente hacerlo mucho más fácil. Para elaborar una predicción podemos basarnos en los datos que aportan las citadas encuestas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, el efectivo, según el Banco Central Europeo, el efectivo se utilizó en un 59% de las transacciones que se realizaron en puntos de venta en el año 22.
Y España es el quinto país de la eurozona donde más penetración tiene el efectivo. Los europeos relacionan efectivo con anonimato, con protección de la privacidad y también con el control del gasto. Y el Banco Central Europeo pronostica además que el metálico seguirá siendo el principal medio de pago en un futuro próximo y que los medios digitales de pago coexistirán junto con el dinero en efectivo, en metálico. Los principales objetivos fundacionales de Denaria coinciden con el interés y deseo de cerca de 25 millones de españoles. Y en este contexto, y demostrando los datos que el efectivo continúa siendo el primer método de pago a nivel, ¿por qué, nos preguntamos, se ataca tanto al efectivo? ¿Por qué se alegan tantas razones que intentan justificar esos ataques? Son preguntas que nos hacemos continuamente en Denaria y donde estamos encontrando respuestas que contrastan gravemente y seriamente con lo que es la manifestación mayoritaria de la ciudadanía española y de la ciudadanía europea para el uso del efectivo. Esta es la segunda jornada que realizamos en Denaria y el objetivo de esta jornada es resaltar la vigencia del dinero en efectivo para el funcionamiento de la sociedad. El dinero físico aporta garantía a un modelo de convivencia que se ve amenazado por una agresiva digitalización. El euro físico, hay que recordarlo, aunque sea evidente, pero no todos lo recuerdan, es la moneda de curso legal y su acceso como servicio esencial de pago es un derecho legalmente reconocido que además asegura la inclusión financiera de todos y de cada uno de los colectivos sociales. No obstante, no debemos obviar la futura puesta en marcha del euro digital, que genera muchos interrogantes en lo que se refiere a las consecuencias en la vida cotidiana de ciudadanos y de empresas. Interrogatorios como son, por ejemplo, si el euro digital está pensado para sustituir al euro físico, por qué quieren los consumidores utilizar el euro digital, cuáles son las consecuencias que tendría la emisión de un euro digital para el sector bancario, cuál es el calendario previsto para la introducción del euro digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otra parte está la preocupación lógica, preocupación profunda por lo demás de la privacidad de los medios de pago, entendiendo desde Denaria que las operaciones en efectivo respetan el derecho fundamental de la protección de datos y de la identidad y privacidad en asuntos financieros. Y finalmente, en lo que se refiere a la digitalización de los medios de pago, consideramos conveniente reflexionar acerca de lo que puede significar en estos términos la ciberseguridad, no solo para los ciudadanos, sino principalmente para todo el sistema nacional e internacional de pagos. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, ya que consideran que proteger a los activos disponibles a través de Internet y los sistemas y las redes informáticas de los hackers es vital para el funcionamiento, para la estabilidad de una nación y para el sustento de su gente. Y también queremos reflexionar sobre las dificultades de acceso al efectivo. En esta época en que se avecinan elecciones municipales y autonómicas, algunos partidos recogen propuestas de aumentar los puntos de acceso al efectivo en el mundo rural. Y nos parece oportuno y bienvenido. Pero nosotros en Denaria consideramos que el problema no solo se circunscribe al mundo rural, sino también al urbano. Y no solo en lo que se refiere al acceso al efectivo, sino también a la posibilidad de su uso. Es importante destacar, a la vista de las quejas que recibe Denaria por parte de los ciudadanos, y algunas de sus muestras los tienen establecidas aquí en estas pantallas, en función de esas quejas que recibimos en Denaria por parte de los ciudadanos, constatamos que no se está cumpliendo el Real Decreto Ley 24/2021, por el que desde el 28 de mayo del año 22 debía ser obligatorio, es obligatorio, debería ser obligatorio siempre, lógicamente,
dentro de los límites legales, la obligatoriedad de aceptar el dinero en efectivo en cualquier establecimiento para cualquier tipo de actividad económica, imponiendo sanciones en caso de su incumplimiento. Y asimismo debemos analizar cómo se está cumpliendo el protocolo firmado en febrero del año 22 por parte de las asociaciones del sector bancario en lo que se refiere a que las entidades financieras garanticen la inclusión financiera y la atención personalizada de las personas mayores y las que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Y precisamente para analizar todos estos temas contamos esta mañana con la participación de diversas personalidades, de reconocido todas ellas prestigio, así como de aquellos profesionales de la comunicación que han querido acompañarnos para moderar las correspondientes conversaciones. Denaria siempre ha tenido y tendrá siempre como vocación ser un foro de debate, de diálogo, para no aceptar las verdades absolutas casi impuestas por las corrientes de la opinión predominante. Creemos que es la forma de acercarnos y a entender mejor lo que está ocurriendo en torno a dinero, los medios de pago, las consecuencias sociales, económicas o de seguridad. Esperemos que puedan todos ustedes disfrutar de las correspondientes intervenciones, la primera de las cuales se debe a la excelentísima señora doña Isabel Valdecabres, que es la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Nadie mejor que ella podría ilustrarnos al respecto. Gracias, Isabel, por estar con nosotros. Tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias por tus palabras, Javier. Es mi compañero de bolos favorito porque vamos a formar una pareja, de hecho, de aquí a mucho tiempo, como esto siga así. Bravo. Y es que no hay nada peor que dos convencidos de una causa. Y a mí, tan pronto como Denaria se me aproximó hace un año y pico a contarme el propósito de lo que iban haciendo, me convenció. No era muy difícil porque trabajando en el sector que trabajo actualmente, pues era una causa que me interesaba. Y eso, lo dije el año pasado y lo repito, podría deslegitimarme para hablar de la defensa del efectivo, porque al fin y al cabo pues soy la que hace monedas, soy la que participo en la confección de los billetes, entonces es mi business, ¿no? Y de eso se trata. Pero no es solo así, no es tan simple como eso. En primer lugar, que alguien tenga algún interés legítimo en un sector económico no te deslegitima para hablar de ello. Pero además es que aquí se juegan muchas más cosas que no solamente la producción, entre otras razones porque la parte que en mi cuenta de resultados supone la fabricación del dinero, se lo crean o no, no es la más relevante. Vamos, hago mucho más dinero para otros países del mundo que lo que hago para España y ganamos mucho más dinero. Que por cierto revierte todo en el Tesoro. Yo no tengo beneficios porque soy una empresa pública, pero revierte todo en el Tesoro y, como digo, ganamos más dinero, facturamos más en otros sectores de actividad, multiproducto y sobre todo en nuevas tecnologías de lo que ocurre en el dinero, por los certificados electrónicos, los DNIs, los pasaportes, todas esas cosas. Y justo nuestra empresa, nuestra entidad, como me gusta más llamarla, tiene exactamente es un ejemplo práctico de lo que estamos hablando aquí. Nosotros tenemos un sector de actividad de producto tradicional, tangible, como son los pasaportes, los DNIs, la moneda, el billete, etcétera, y luego tenemos otro sector de actividad que tiene que ver con la identidad digital, las nuevas tecnologías, los certificados electrónicos, la videoacreditación, la videoatención ciudadana. Y conviven las dos patas de la empresa sin que una trate de comerse a la otra. De la misma manera que la irrupción de los libros electrónicos, pues en un principio asustó muchísimo al sector y finalmente pues todos seguimos teniendo, y espero que tengamos mucho tiempo, libros en casa, porque en un momento determinado resultan más útiles, es más conveniente tenerlos, y en otros momentos pues te puede resultar más conveniente llevar un libro electrónico. No pasa absolutamente nada y para gustos colores. El problema que tenemos aquí es que parece que tenemos que gritar mucho para que alguien se acuerde de que existimos desde hace siglos, de que toda la vida estuvimos pagando con un medio de pago y que en un momento determinado fue la moneda y el billete, y a partir de ahí pues nos habíamos relajado pensando que esto iba a ser siempre. Y claro,
ocurre que irrumpen y además legítimamente otros medios y otras formas de pago que por alguna razón alguien ha decidido que tienen que sustituir a los medios tradicionales en lugar de convivir. Y ese discurso sí que es un poco más peligroso, porque tiene una serie de consecuencias que no voy a reproducir porque las ha apuntado muy bien Javier desde el punto de vista de la inclusión social, desde el punto de vista de la privacidad, que no desplaza en absoluto los argumentos que puedan utilizar los medios de pagos digitales, que en un momento determinado pues resultan más cómodos, en un momento determinado pueden resultar más convenientes o más baratos. No sabemos para quién, pero desde luego, desde el punto de vista de la sostenibilidad, no son más baratos para el ecosistema ni para nada, pero sí que es verdad que a lo mejor lo que al Banco de España o a los bancos centrales les puede suponer como coste, o al Tesoro, acuñar moneda o emitir billetes y ponerlos a disposición de la ciudadanía, es el único argumento que se ha tenido en cuenta para decir, hombre, tenemos una alternativa estupenda que no nos cuesta tanto dinero, porque evidentemente al Banco de España los medios de pago digitales no le cuestan nada, mientras que el efectivo sí, o al Tesoro también. Y hemos de ser muy conscientes a la hora de elaborar un discurso de no obviar la parte que supone el coste. Claro, como también supone un coste las pensiones, como también supone un coste la educación, como también supone un coste la vivienda y todo aquello que defendemos para nuestra calidad de vida y para respetar los derechos de todas las personas. De esta manera, cuando venía hacia aquí decía, ¿y por qué tenemos que estar defendiéndonos siempre? Es agotador. Yo soy mujer y vengo de un mundo en la política en el que la defensa de los derechos a la igualdad de oportunidades de las mujeres y nuestra presencia en el mundo público siempre ha sido una reivindicación en la que cuando nos juntábamos las mujeres llorábamos entre nosotras y teníamos puesta en común sin ningún argumento en contra de lo que nos pasaba, pero nos levantábamos de ese foro y cuando íbamos al mundo real nos encontrábamos que la gente no opinaba lo mismo que nosotras. Entonces tú donde tienes que ir a hacer el discurso es donde precisamente no tienes gente a favor. Y nosotros hemos de ser conscientes, las personas que defendemos el derecho al uso del efectivo, que debería ser algo natural, de convivencia o coexistencia con los medios de pago, tenemos que ir a los foros donde eso no se tiene tan claro, porque a lo mejor es tanto como ignorancia. Me acaban de decir que en la reforma de la ley, que en el proyecto de ley de vivienda se acaba de establecer que en una enmienda que no se puede pagar el alquiler en efectivo. Bueno, claro, los alquileres normales de las empresas, los locales o las rentas más altas, se pagan o pagamos alquileres en cantidades que no es habitual que se pagan, y con el límite del uso del efectivo no lo vamos a pagar. Si tú quieres hacer una trazabilidad de los alquileres para las desgravaciones, para la gente que no tiene recursos, etcétera, tienes 200 instrumentos. No necesitas toparlo, pero lo peor de todo es que esa decisión probablemente no haya sido ni consciente. Es que alguien lo ha puesto ahí porque alguien le ha dado un argumento y nadie lo ha contrarrestado. Y eso sí que es tremendo. Y para eso sirven asociaciones como esta y asociaciones de productores o de la industria o del dinero, en la que nosotros sí participamos oficialmente porque son industrias del sector en toda Europa, que hemos empezado a darnos cuenta que tenemos que levantar un poquito la voz, porque hay muchas implicaciones aquí que alguien no ha tenido en cuenta. Si después el legislador en todos los países del mundo decide, teniendo todos los argumentos encima, que hay que ir dando ventajas a otros medios de pago, bueno, pues será la voluntad del legislador soberano, pero que no sea porque no han escuchado otros argumentos que son los que nosotros podemos ofrecer. Y esos argumentos además están basados en datos. Ayer tuvimos comisión de moneda, donde estamos el Tesoro, el Banco de España y nosotros, revisando las predicciones que habíamos hecho, con Concha Jiménez, que está en primera fila. Yo me he sentado 2 veces y ella se ha sentado 200 más con mis predecesores en el puesto y con la gente que ha trabajado en el Tesoro. Y hicimos una revisión de nuestras predicciones hace un año. Esa revisión ha significado una necesidad de replantearnos un aumento al alza de lo que teníamos que acuñar este año con moneda. Pero no un poquito, un aumento de 40 millones de unidades o 50 millones de unidades respecto de una previsión de este año hazme 550. Bueno,
No es que no tuviéramos estudios, es que nosotros hacemos una predicción, o el Banco de España nos hace una predicción en función de lo que ha ocurrido en los 5 años anteriores. Claro, los 5 años anteriores en nuestro país y en todos han sido muy particulares, pero de la misma manera que el PIB, y nadie podía predecir cuál iba a ser, una vez estallada la crisis de Ucrania, o cuál iba a ser el impacto de la COVID en nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, no es fácil hacer una predicción cuando te irrumpe un acontecimiento de impacto global, ¿no? Pero con eso y con todo, nosotros siempre hemos dicho, mira, lo de fabricar moneda o hacer billetes no es una churrera, que tú vas poniendo la máquina, cierras y abres, porque exige una serie de medios materiales, exige una serie de medios personales. El mercado financiero ha impactado también, o la crisis financiera y las últimas que hemos vivido con Credit Suisse o con lo que ha ocurrido en California, bueno, pues ha impactado también en algunas empresas del sector que tenían sus líneas de crédito en bancos que se han visto afectados. Es decir, tú no puedes reaccionar de una manera inmediata elevando un 50% la producción de lo que sea hoy en día en la mitad de tiempo, porque desde luego en una empresa pública no podemos hacerlo, y además la contratación nos lleva un procedimiento tedioso para garantizar que todo se hace debidamente y que respetamos la competencia con el sector privado. De manera que tenemos que hacer ya nuestras predicciones, nuestro benchmark, no a 6 meses, sino a 9 o a 12, porque la capacidad de reacción es menor. Lo que nos indica es que nuestras existencias bajan más rápidamente que en Europa, que los medios de pago en España son mucho más altos con medios de pago en efectivo que en Europa, que necesitamos más efectivo. A lo mejor en billetes la gente no necesita más efectivo, en moneda desde luego se lo aseguro que sí, porque es que estamos todo el rato aumentando a niveles de prepandemia, y en medios de pago también. ¿Qué es lo que sucede? Que es que cada país tiene unas necesidades específicas. Nuestro país es un país de turismo, y el turismo hace que la gente quiera pagar en efectivo. Y además tenemos una población dispersa que necesita pagar en efectivo. Y además tenemos una costumbre inveterada de pagar en efectivo. Por ejemplo, en Italia no se usan monedas porque provienen de la lira, y en la lira, con el valor facial que tenía la lira, pues no usaban casi monedas. Pero Alemania sí, España también, en Austria ni les cuento. Entonces, hay que acomodar a las circunstancias de cada país, y lo más relevante es que nuestro legislador siempre sepa cuál es la realidad de nuestro país, y nuestra voz es importante. Probablemente deberíamos dar un paso un poquito más proactivos en apoyar, no solamente con nuestra presencia, sino también económicamente, la actividad de las asociaciones en las que estamos, porque de otro modo no se va a hacer llegar la voz. Es casi voluntarista que lleguemos a todos los sectores. Pero además de apoyarlo económicamente, con apoyar a Denaria, básicamente lo digo así, pues también podemos ejercitar otro tipo de acciones para que se escuche nuestra voz, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Chicago y mandé una fotografía a la gente de mi comité de dirección en la puerta de un negocio que ponía cashless. Y yo dije, vamos a cambiarlo, vamos a poner carless, o cash is cool, o vamos a inventarnos algo, porque estamos perdiendo a las generaciones que vienen detrás, que esas desde luego muy bancarizadas no están. Desde luego tienen Bizum, adelante, yo también lo uso, no hay ningún problema, pero no tienen cuentas bancarias, no tienen tarjetas. Vamos a hacerles aprender que el efectivo tiene sus ventajas y que se pueden organizar su pequeña economía también con el efectivo, porque es la generación que viene detrás. Y desde luego el efectivo y las monedas y los billetes han sido y son un medio óptimo para enseñar matemáticas. Es que no nos damos cuenta que la gente ahora en un cajero mete la cantidad que tú le has dado en efectivo y mete el importe, y el cajero le tiene que decir lo que tiene que devolverte, porque ya ni suman ni restan. Vamos, que el disco duro se tiene que utilizar para cosas importantes, pero desde luego la agilidad mental del cálculo es muy relevante para el cerebro, y en algunas de las edades más tempranas es definitivo. Te lo dicen los psicólogos, te lo dicen los neurólogos, y nosotros esto ni lo mencionamos. ¿Por qué? Porque el coste de llevar el efectivo a la ciudadanía es alto. Ya. ¿Y no podemos optimizarlo? ¿No podemos hacer que esto sea más equilibrado? ¿No podemos
introducir factores para que las compañías de transportes de fondos que tienen más dinero depositado en sus centros que lo que pueda tener el Banco de España en los silos, reparta mejor y tengamos unos medios para que el efectivo no resulte tan caro de acceder a la ciudadanía y a los bancos y a las empresas que necesitan el efectivo. Podemos replantearnos muchas cosas, pero desde luego no quedarnos quietos, porque no es que no es que las empresas de pago, las tarjetas de crédito tengan cuernos y rabo, no, es que defienden su negocio. Y lo hacen con mucha inteligencia, y cuando tú irrumpes en un mercado donde durante siglos ha existido un medio de pago y tú quieres proponer otro, tú eres el que haces campañas de publicidad. Los demás no teníamos que hacerlas porque ya estábamos allí. Yo invito a todos, y además me encantaría que lo hicierais, a visitar nuestro Museo de la Casa de la Moneda, donde tienes la moneda desde moneda itálica hasta la última que hemos acuñado. Y vas viendo cómo era algo absolutamente normal y útil para la vida de la gente. Tenemos que seguir siendo útiles para la vida de la gente, y como a mí me gusta decir, siempre en tono jocoso, nunca hay que ponerse agrio porque si no la gente no te escucha. En un foro de Forbes hace poco alguien del mundo de las tarjetas de crédito se sentó conmigo y me dijo: no sé si lo ves, pero lo tuyo tiene los días contados. Y dije: ¿lo mío qué es? Y me dijo: lo del efectivo. Dice: la pregunta no es si va a desaparecer, la pregunta es cuándo. Y me di la vuelta y dije: me encanta que tengáis ese discurso, porque si seguís así, dentro de unos 200 o 300 años, hasta que tengáis el nivel de impacto en el mercado que tengo yo con el efectivo, nos volveremos a ver las caras. No cambiéis el discurso, está muy bien. Estáis tan despistados, porque ¿cuánta gente usa tu tarjeta de crédito? Por cierto, con perdón, era American Express. Digo, ¿cuánta gente usa tu tarjeta de crédito y cuántos comercios la aceptan? Porque el mío, mi producto, lo tienen en todas partes. Hasta luego. Y ya me fui. Pero así son, quiero decir que no pasa nada, si ellos tienen que hacer su trabajo. Lo más complicado ya es lo de que los bancos nacionales o el Banco Central no nos quieran, porque eso sí que es un problema. Eso es un problema y hay que hacer llegar la voz de una manera inteligente y con todo el impacto posible. Bueno, yo os agradezco la atención y dejo paso a los expertos y expertas que tienen que hablar esta mañana, que son mucho más inteligentes y van a aportar datos que nos van a venir muy bien. Muchas gracias.